Amigos de Prensa y Salud, aquí en la entrevista central, doctor Gabriel Fernández. Buenos días. Buenos días, Berkis. Muchos compromisos en Navidad. Sí, sí, Se multiplican bastante, por doquier los bastante. compromisos en esta época. Sí, por suerte, que se activa todo. Asimismo es, florecen como las relaciones, la gente está un poco más alegre. Digo, hay mucho dinero en la calle La gente se acuerda de uno, ¿verdad? con esa regalía. Sí, hay mucho dinero. Mucho dinero en la calle. También mucha seguridad. Ciertamente muchos agentes están patrullando las calles, evitando los tradicionales robos. Mucha gente se queda con la mano en la cabeza, como Bueno, dice. Pero bueno, doctor, hay un tema que durante toda esta semana ha estado ocupando y copando no solo la atención de los medios de comunicación, sino del país, de todos los sectores del país. Se produce esta atención a raíz de la observación presidencial al Código Penal Dominicano, que fue remitido desde el Congreso Nacional para su aprobación a la Presidencia de la República, al Poder Ejecutivo, que en este momento, como todos sabemos, Danilo Medina dirige. Las observaciones hechas al Código Penal por parte de la Presidencia de la República, del gobierno dominicano, del presidente de la República mejor, pues ha generado toda suerte de críticas. El Congreso Nacional, la semana que concluye vimos como los diputados del PLD intentaron conocer la pieza. Hay posiciones relativas a que deberá modificarse el texto constitucional para poder asimilar o incorporar esas observaciones a, al código. Mientras que desde las iglesias, que no es nada nuevo, vemos la oposición y en esta oportunidad las iglesias, los hermanos separados, o sea, las religiones no católicas y la iglesia católica han hecho causa común para rechazar que el aborto terapéutico pueda ser una realidad, que se pueda legislar. Sin embargo, las iglesias mormonas son favorables al aborto terapéutico. Yo quiero que usted nos explique a nosotros un poquito qué es el aborto terapéutico en realidad, qué es lo que estamos discutiendo. bueno, el aborto terapéutico es cuando una madre tiene una condición que le puede producir tanto la muerte del producto del niño ya engendrado como su propia muerte. O sea, por ejemplo, una aquí en nuestro país que hay tantas pacientes jóvenes con cardiopatía reumática inactiva que tienen, por ejemplo, estenosis mitral. Una paciente, Habla en español, doctor, una que la paciente gente que no tiene entiende. una válvula estenosada, un problema de una válvula del corazón. Ok. Entonces, producto de fiebre reumática que es frecuentísima aquí en nuestro país y en los países en vías de desarrollo. Bien, una paciente con una cardiopatía reumática y que salga embarazada de repente pone en riesgo tanto su vida como la vida del producto. Entonces, en esa condición es una discusión médica que se produce de si hay que interrumpir el embarazo para poder salvarle la vida por lo menos a la madre, porque en condiciones de otra índole la posibilidad de fallecer tanto el niño como la madre son muy altas. Entonces los médicos tratamos con estadísticas. Y así otras muchas condiciones, cuando tú ves por ejemplo que un producto ya se determina que es anencefálico, que nace sin una parte de la cabeza, entonces ya tú vas a tener un producto que lo que te está produciendo problemas, que no va a salir viable y que en lo que puede producirle mortalidad a la madre, pues tú tienes que tomar medidas en ese sentido. Pero con relación a la modificación, a lo que se está tratando, yo le doy mucho crédito a una declaración que dio el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Mariano Germán Mejía, que dijo que eso realmente, el código tal y como fue enviado a la presidencia de la República,
no obstaculizaba ninguno de estos procedimientos desde el punto de vista legal. Entonces se está tratando de dos aspectos, porque el aspecto médico y el aspecto legal. Si el presidente de la Suprema Corte de Justicia nos dice a nosotros que el aspecto legal está resuelto, o por lo menos que no hay grandes obstáculos con el aspecto legal, que es a lo que los médicos le temen fundamentalmente, porque ningún médico quiere, por querer salvarle la vida a una mujer, pues ir preso de repente que comete una infracción penal. Entonces ahí es que está el asunto. Pero yo vuelvo y reitero la declaración del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y yo pienso que en esta discusión debemos darle un seguimiento estrecho a esas declaraciones del doctor Mariano Germán, en el sentido de que el texto que se le envió a la Presidencia de la República y que fue observado en 3 de esos aspectos, dichos aspectos estaban cubiertos legalmente, que es lo que realmente lo contradice el Colegio Médico Dominicano con relación a que un profesional de su membresía, por salvarle la vida a una madre, pues vaya a la cárcel realmente, cosa que nadie quiere que le ocurra. Mire, doctor, con relación al Código Penal hay una discusión en 4 aspectos, si pudiera decirse. Hay una discusión legal, una discusión de derechos en cuanto a la madre decidir, y en el caso de que la madre no esté en condiciones de decidir, sus progenitores, sus ascendientes, descendientes o colaterales que en ese momento tengan capacidad y calidad para hacerlo. Esa es una discusión. Hay una discusión ética en cuanto a que no solo en la República Dominicana, sino en muchos otros países, la desregulación del aborto podría llevar a conducir a un festival, a que se festine real efectivamente, que muchas mujeres decidan abortar, no tener la criatura que concibieron por X decisión personal de ella. Hay una discusión ético, legal y médica. Muchos médicos que temen a que penalizar el aborto en toda circunstancia implicaría que ellos, llegado el momento, no van a poder decidir, puesto que se exponen a sanciones. Y usted sabe que la interrupción de la vida es de materia criminal, porque si el feto no tiene problemas, si no hay dificultades ni necesidad, no hay por qué interrumpir el embarazo. Ese es otro. Y hay un tema religioso en la discusión del aborto, y es ahí donde entra la iglesia. Muchas personas incluso han llegado a plantear que en esta discusión en torno al aborto real y efectivamente la Iglesia Católica, que en la República Dominicana, y no solo en la República Dominicana, sino en muchos países del mundo, tiene un poder, tiene una cuota de poder en sus manos, pudiera, por el problema religioso, no facilitar que realmente se legisle. Lo que sí es cierto, que en la República Dominicana, esté o no regulado el aborto, se realiza y se practica, aunque no se admita por parte de los médicos que se ven en la necesidad de hacerlo. Porque sí, cuando una mujer, sea rubia o prieta, pobre, rica, bonita o fea, es objeto de una violación, y de esa violación puede salir una criatura. Entonces, mire, doctor, esta discusión política, porque ahora hay un ingrediente político, ahora hay un forcejeo entre los partidos políticos del sistema. Pero mira, esa discusión política, ética, religiosa, médica, jurídica, usted oye, no es buena, porque realmente cuando una mujer sale embarazada, producto por ejemplo de un incesto, o cuando la salud de la mujer está en riesgo, recuerda el caso de Esperancita, una niña de San Cristóbal que tenía problemas, un cáncer de médula, y había que darle una quimioterapia, y el caso se ventiló en los medios de comunicación y los médicos desestimaron darle quimioterapia, finalmente murió,
Esperancita, y murió también la criatura que tenía en su vientre. No es que legalicemos el aborto, es que lo permitamos en las circunstancias y en las necesidades, en que haya razón de ser, sin que el recurso, sin que permitir esto, entonces, lleve a los médicos a atentar e interrumpir el embarazo. Sí, esa yo creo que debe ser la posición. Pero fíjate lo siguiente, en el 2010 ya tuvimos esa discusión, cuando se conoció la reforma constitucional, sí, que fue proclamada el 26 de enero del año 2010. Yo diría que antes, desde el año 2009, se comenzó con este tema, y los sectores de la iglesia y los sectores que estaban en contra de esas observaciones que ahora se hicieron, ganaron el pleito, definitivamente. Lo que estamos ahora es una reedición de la misma situación. Eso ya fue discutido, se requete discutió. La Iglesia Católica está en contra de esos aspectos y ahora le mandaron eso en el Código Penal. El presidente, complaciendo a algunos de los sectores que quieren que se flexibilice esta situación, en esos casos específicamente, accedió a la petición y sometió de nuevo al Congreso. Pero yo pienso que finalmente va a ocurrir lo mismo que ocurrió en el 2010, en la reforma constitucional, que la Cámara de Diputados, que los legisladores van a mantener las mismas observaciones, las mismas características en el Código Penal. Y en este caso, el presidente no tiene por qué quedar mal, porque él hizo su función, él hizo sus observaciones. Ahora bien, aquí tenemos tres poderes del Estado, y aunque sabemos lo que representa el Poder Ejecutivo, sobre todo que el Congreso en su mayoría es dominado por el partido de gobierno, bueno, pero son poderes diferentes, son poderes que tienen autonomía propia. Y ya, por ejemplo, te voy a dar un caso. Los legisladores que siguen al licenciado Miguel Vargas del PRD ya dijeron que están en contra de las observaciones del presidente. Miguel Vargas favorece que el aborto terapéutico no se permita. Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo creo? Que finalmente las cosas se van a quedar tal cual las aprobó el Senado y la Cámara de Diputados. Y que el presidente hizo su trabajo. Él llevó a las observaciones, que él también estaba convencido de ello, pero pienso que van a ser finalmente rechazadas. Bueno, amigos de Prensa y Salud, vamos a una pausa y en breve retornamos con su espacio, Prensa y Salud.